Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad absoluta de quienes las emiten, sin representar necesariamente el pensamiento de Chile Next u otras instituciones públicas o privadas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este megáfono del día 25 de enero, donde yo me encuentro en Sydney, Australia, y el día de hoy tenemos un programa especial porque obviamente estamos con todo el tema de la modificación de la ley de pensiones en Chile, y tenemos un invitado especial que nos va a explicar más o menos todo lo que está pasando y nos va a iluminar un poco con todo el tema actual. Y se trata de Gino Lorenzini, también conocido por sus Felices y Forrados, así que ya ha estado con nosotros anteriormente y el día de hoy nos va a contar y nos va a explicar de qué se trata y cuál sería el futuro para Chile con estas modificaciones. Este megáfono día 25 de enero, aquí donde me encuentro en Sydney, Australia, y estamos con un invitado que ya hemos tenido aquí en el programa y quisimos poder hablar con él, porque obviamente está todo el tema en la palestra de esta reforma de pensiones. Estoy con mi gran amigo Gino Lorenzini. ¿Cómo está, amigo Gino? Muy bien, Ronnie, un poquito cansado, la verdad es que disculpen la cara, pero están pasando tantas cosas en Chile que tuve anoche que quedarme leyendo en detalle las 700 páginas del último comparado y la situación que yo ya vengo hace más o menos unos 7 días informando de que esto es una gran estafa. Me quedé corto. Finalmente descubrí anoche que prácticamente se van a apropiar del 80% de los fondos de pensiones. Esto es una reforma encubierta donde agarran tu plata y la van a enviar a lo menos un 50% al extranjero y máximo un 80% al extranjero a renta fija, pero lo más cómico es que se está borrando, por ejemplo, todos los límites de inversión de los multifondos. Al final, ¿por qué eliminan los multifondos? Para eliminar los límites de inversión. Cada fondo, tú puedes invertir solo tanto en renta fija, tanto en renta variable, todo eso se elimina. Todo eso, imagínate que en los bonos, por ejemplo, los instrumentos se elimina todo. Entonces, es muy distinto invertir en un bono AAA, que es un bono que puede ser seguro, a invertir en un bono categoría N o D que no vale nada. Entonces, en el fondo, acá están agarrando, para resumirlo, el 80% de nuestro ahorro a partir de enero del 2027, porque entraría en vigencia en 24 meses más, y lo están mandando al extranjero un 80% de nuestro ahorro, 160.000 millones de dólares, para invertirlos en bonos basura, sin ninguna limitación. Y por lo tanto acá realmente se están robando los ahorros. No tengo otra explicación. Y la prueba de que más encima lo saben las AFP, es que en esta negociación con el gobierno están retirando las garantías del encaje. Entonces, de un encaje que es una garantía de 2.000 millones de dólares, la AFP justo cuando en este enero de 2027, antes que se pasen a Fondo Generacional, retiran sus 2.000 millones de dólares porque sabe que se pierde la plata. Entonces, esa es la prueba de que ellos saben que se va a perder la plata. Y eso va a provocar, es decir, todo el impacto financiero que esto va a tener en enero de 2027, porque, entre comillas, llevé 160.000 millones de dólares al extranjero. Ya de por sí, con eso se van dólares y por lo tanto, el tipo de cambio se puede ir en Chile a 2 lucas. Luego, si destruí completamente la economía chilena. Luego, como están en bonos, que pueden ser bonos basura, insisto, pueden comprar lo que quieran. No es que van a comprar bonos, no sé, de la Reserva Federal de Estados Unidos, pueden comprar lo que quieran porque se eliminaron todas las letras de límites de inversión y por lo tanto meten 160.000 millones de dólares en los peores bonos. Estos pierden su valor, probablemente hay alguien, una institución muy grande que quiere vender su posición. Y con esto agarran la caja o nos obligan a comprar sin cambio de fondo. Por eso es el tema de que no haya cambio de fondo, para que la gente no pueda escapar de esta martingala. Y finalmente los jubilados, imagínate un jubilado, que le llevan toda la plata a bonos en el extranjero, o un 80% en el extranjero y un 20% de Chile. Pierde el 80% de su plata. Y cuando empieza a perder, va a entrar en pánico y va a ir corriendo a las compañías de seguro. Entonces acá ya está mucho más claro quiénes se están beneficiando de la reforma. Primero las AFP, que retiran 2.000 millones de dólares de garantía y les da lo mismo ganar o perder, y que se cree una falsa garantía, que es un falso encaje, yo lo llamo un encajito, porque es apenas se paga con nuestros propios pagos, se paga con el 15% de la comisión mensual por 12 meses. Es decir,
70 millones de dólares, de 2.000 millones de dólares de garantía, 70, pero estos 2.000 fue capital que puso la AFP. Estos 70 es plata de los trabajadores. No es que tuvieron que poner capital. Entonces, no es garantía de la AFP, le da lo mismo perderlo, finalmente es una retención de comisiones. Entonces, si uno dimensiona esto, era mucho más perverso. Están vendiendo la patria, están destruyendo las garantías, 2.000 millones de dólares para la AFP, le están pasando a una entidad extranjera para comprar 160.000 millones de dólares en bonos basura, se va a perder la plata y en el proceso de pérdida, obviamente la gente va a salir, todos los jubilados corriendo a las compañías de seguro, es decir, por ahí se van a aprobar de otros 60.000 millones de dólares. Esto también afecta a la cuenta 2 y el APB, por lo tanto, la gente va a entrar en pánico y va a empezar a retirar la cuenta 2 y traspasarlo a APB, por lo tanto, se benefician los bancos, las compañías de seguro, que no tienen estos límites o no límites de inversión finalmente. Y el gobierno, la verdad es que, claro, lo que ganan, según ellos, es que se les metió un 4,5% de reparto. Al final, el 8,5% para mí es una discusión que es una cortina de humo y de verdad no quiero entrar en el detalle de que el 1,5 son puros detalles. No, lo principal acá, se eliminan los multifondos, nos llevan a todos al extranjero, a bonos basura, sin ninguna clasificación de riesgo, a partir de enero de 2027. Y se roban los fondos de pensiones, entre comillas, van a decir, no, se perdió la plata, y por eso la AFP, bueno, yo no tengo garantía, yo no pierdo. Uno de los temas que más a mí me parece controversial, bueno, aparte obviamente de todo lo que estás contando ahora, que yo había visto un reel que hiciste anoche, si no me equivoco, donde estabas explicando esto, pero una de las cosas que más me impactó es el tema del multifondo, el tema de tú no poder elegir en qué fondo puedes estar. O sea, si es tu plata y tú quieres manejar esa inversión, tú deberías ser capaz de poder cambiarte en fondo, pero ahora va a ser por edad, ¿no? Por claro, tramos de edad. Por tramos de edad. Y ese truco de tramos de edad, yo tuve que agarrar todos los ahorros promedios por edad, para poder multiplicarlos como, oye, ¿cuánta gente hay en este tramo de edad? ¿Y cuánto ahorro promedio tiene? Y haciendo las cifras, en el fondo, el truco de los fondos generacionales ¿por qué le están cambiando el nombre? Es simplemente para dinamitar los límites de inversión. Porque los fondos están muy bien regulados, los multifondos. Puede invertir el fondo A entre el tal porcentaje de renta fija, renta variable, tanto en Chile en el extranjero. El fondo E no puede invertir, por ejemplo, más de un 30% en el extranjero. Con esto, todo eso se dinamita. ¡Pum! Y ya en el detalle de los bonos, puede comprar cualquier bono, cualquier clasificación de riesgo, cualquier cosa. O sea, pueden hacer lo que quieren con la plata, digamos. Que pueden hacer lo que quieran con la plata. Entonces dinamitan todo. Y los fondos generacionales, por ejemplo, hoy en día el fondo A está un 20% de los fondos de pensiones en el fondo A. Para hacer el ejemplo lo más sencillo posible. Y tengo que pasar toda esta agua de inversiones, la tengo que pasar aquí a un fondo A generacional que es para los menores de 25. Pero como los menores de 25 tienen tan poco ahorro, ¿cuánto representa ese ahorro? 0,08%. Entonces, aparte que Chile es un país donde la gente de menor de 25 años son muy pocos los que trabajan, la más gran mayoría o está estudiando o no tiene trabajo, son muy distintos, por ejemplo, un país más desarrollado, donde hay niños que empiezan a trabajar a los 16 años claro. y están ya a los 20 tienen una experiencia de 5 o 6 años. Pero en Chile no es. En Chile se empieza a trabajar en promedio a los 27. Entonces, claro. Por eso digo, y por eso la cifra dura es un 0,08% de los fondos de pensiones, nada. Entonces, un fondo A, que hoy día lo puede elegir hasta una persona de 55 años, toda esta plata se tiene que ir a vender. Y ese es el concepto atrás. Vendo las acciones y fuerzo a ir a bonos del extranjero. Esta cuestión es criminal porque al final el 80% de los ahorros previsionales están mayores de 40 años. Entonces, yo que tengo 42, empecemos a hacer ejemplos concretos, tengo 42, tengo 50 millones de pesos, me pasan de un A a un C, pero un C generacional que puede invertir en la basura que quiera. Después, claro. Sin ningún límite, sin ninguna restricción, sin nada. Esto es la desregulación total. Y después, una persona de 50 años se lo pasan a un D, y esos límites ni siquiera tampoco están definidos. Yo hice la hipótesis que hacen los mismos límites de los fondos de pensiones, como que lo hicieran de buena fe,
pero esto lo define el superintendente con el Consejo Técnico de Inversiones, que el Consejo Técnico de Inversiones son la misma AFP, entonces al final definen, por ejemplo, hoy dicen que todos los fondos generacionales van a ser renta fija y se acabó, po. Que son juega y parte, o sea. Claro, son juez y parte, y por lo tanto, claro, mi escenario como más conservador es que esto sea un 80% de renta fija extranjera, pero se puede dar 100% de renta fija, por ejemplo. Claro. Pueden definir lo que sea, pueden Claro. definir si es que vamos a comprar todos estos bonos basura, ni nos importa nada, no hay ningún límite, estamos hablando de fondos de pensiones. Y todo esto lo metieron ahora en el Senado, el gobierno lo metió, el gobierno, y ahora uno entiende por qué la aceleración de que una reforma tan crítica, con más de 700 páginas de comparado, lo meten el 15 de enero y lo querían aprobar hoy día. Si hoy día viene, esto se estaría votando, y por suerte salió este comité financiero, el CFA, diciendo de que esto generaría 11 riesgos macroeconómicos. Pero en esos 11 riesgos macroeconómicos no se está evaluando el riesgo de que los fondos se vayan a invertir en la renta fija extranjera. Ese análisis es parte mío, porque como ya conozco a las AFP, ya conozco los trucos que hacen atrás, ya conozco, me costó leerlo porque esto estaba como en distintas partes y tienes que integrar e imaginar la consecuencia. Y la consecuencia es que se pierden el 80% de los fondos de pensiones. Y es súper chistoso, porque más encima, como esto es el año 2, entre el año 2 y el año 3 se van a perder todos los fondos de pensiones, y por lo tanto, ¿cuánto compensaría el ahorro individual? El tercer año. Es decir, ¿tú crees que no se destruye completamente el sistema y pasamos a un sistema de reparto si es que se pierde el 80% de los fondos de pensiones? Mira, fíjate, estábamos hablando con mi amigo aquí Alberto antes que empezáramos el programa, estábamos hablando un poco de esto y yo le decía que para mí, como lo veo, esto es destruir el sistema por dentro nomás. Sí. Y eventualmente tienen todas las cosas para poder pasar a un sistema de reparto y se acabó el tema de la AFP. Porque tenéis la excusa, necesitáis la excusa de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Exactamente, la excusa, chilenos todos perdieron y más encima le pasaron esto al próximo gobierno. No, sí. Claro. Yo al principio tenía la hipótesis, pero claro, como son eran muchas páginas, ya las tengo todas, y al entender todo, yo tenía la primera hipótesis que esto lo llevaban a bonos del Estado de Chile en enero del 2027, entonces esto beneficiaría a la derecha. Esa era mi hipótesis hasta ayer. Ya. Pero ahora no, ahora entendí, no, si no se están llevando no se están trayendo la plata, se la están llevando. Están llevando. Y por lo tanto se están llevando el 80%, 160.000 millones de dólares, caóticamente en enero de 2027 se va al extranjero, a bonos basura, sin ninguna restricción, sin nada. Y por lo tanto, y es re fácil, quiero decir esto, es re fácil para una FP crear sociedad en el extranjero, que vienen y empezar como a administrar estos fondos, y como contraparte, no es como que se los roben, sino es que como que te venden otros fondos, pueden hacer simultáneos, pueden hacer 1000 operaciones financieras para venir y agarrar toda esa plata, porque pueden invertirla en la basura que quieran. Que quieran, claro. Oye, Gino, yo quería ir por parte de un par de cosas que tengo que ir acá, y después al final tengo algunas preguntas, como siempre, con el tema para los interesados, para los chilenos que viven afuera, que ese es otro tema que te quiero llevar. Pero hay un par de cosas que yo tengo acá. Una, por ejemplo, dice que, bueno, se supone que es capitalización, pero se supone que va a devolver una OF más 2,5%. Se supone que es lo que se está, digamos, diciendo, pero lo que te quería preguntar, el sistema actual, según lo que veo acá, las AFP es de un mínimo de un 3% históricamente, perdón, 3% que fue lo peor, que fue durante la pandemia, y un 7% ha sido lo que es históricamente, y el fondo A creo que llega a un 20%. Yo no sé si están así. Sí, es que efectivamente este préstamo, este falso préstamo, porque no es un préstamo, es un aporte, y de hecho el Consejo, el CFA, dijo que no es deuda del Estado, por lo tanto no es un préstamo, es un aporte. Es que para lo que entendamos, es sistema de reparto puro, y con suerte Estoy metiendo una plata ahí nomás. Sí, y es para gasto y no tiene ninguna garantía, no se transa en mercado, es decir, eso no te lo van a pagar. Así de simple.
y que te lo digan, que más encima que te lo pagan en 20 años después, ¿cachai? En cuota, no te lo van a pagar. No te lo van a pagar. ¿Quién te va a pagar eso? Los nuevos aportantes. Entonces es reparto. Sí. Es así de simple. No engañemos, ¿cachai? Pero en el fondo, este proyecto, lo que tú dijiste, dinamita el sistema de pensiones. Y en la dinamitada, los actores financieros se apropian de nuestros ahorros. Y los chilenos perdemos a lo menos 160.000 millones de dólares en enero de 2027 si se aprueba esta reforma. Entonces, piensa que es tan absurdo lo que están haciendo, de que yo puedo entender que regulen la cuenta obligatoria. Hasta por ahí no vas, pero ya. Me quitaron la libertad con la cuenta obligatoria. Pero ahora las cuentas voluntarias también. Ahora, por suerte, hubo también una modificación que por lo menos ahora dejaron la libertad de elegir fondo generacional para la cuenta 2 y el APB. Eso lo acaban de modificar, también ahora cambió. Entonces, pero quizás cambió porque nosotros gritamos. No sé si me entiende. Es decir, no sea así como que de buena fe, ya listo, liberamos los ahorros voluntarios. Claro. Pero en el fondo, igual si tú no te manifiestas, te envían un fondo por edad que puede ser, no sé, porque un minero tenga APB, que tenga cuenta 2 y que está en el fondo A, y si está de vacaciones y no responde el correo, lo mandan un fondo D. Claro. Oye, ahora el aumento de cotización, yo creo que efectivamente sí va a afectar al tema laboral. O sea, yo creo que ese va a ser una bomba, pero muy grande, sobre todo para los microempresarios. Porque claro, uno piensa en las empresas grandes que pueden tener capital para hacerlo, pero para un microempresario que te aumenten el porcentaje es pero terrible. Para ellos es prácticamente perderlo todo. Entonces, yo creo que, no sé si estás de acuerdo con lo que yo creo, pero esto va a generar la informalidad, más informalidad de la que ya hay. A ver, hoy día la informalidad en Chile está entre un 25 y un 30% de la masa laboral. Bastante. Y ahora el costo lo vas a subir de 25% las leyes sociales a un 32%. Y por lo tanto, en la práctica, cuando dicen no, que el empleador va a pagar esto, no. ¿Por qué? Y lo quiero explicar con el sueldo mínimo. El sueldo mínimo hoy día son 511.000 pesos, brutos. Entra esta ley, no al tiro, pero para hacer el ejemplo así como completo, y te sube el costo laboral y por lo tanto el sueldo líquido que está en 385 va a bajar a 340 al final de los 9 años. Entonces, entre comillas, si yo no te subo el sueldo mínimo, te tengo que bajar el líquido en 45 lucas. Entonces, imagínate el daño económico de todos los años ir bajándote el sueldo mínimo, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo líquido. ¿Qué va a pasar? Veamos los escenarios reales. Oiga, jefe, ¿sabe qué? En vez de 340, págueme las 511 lucas directamente en enero. Nadie cotiza. Claro. Y por lo tanto, te aumenta la informalidad, se puede ir la tasa de informalidad a 50%. Después, oiga, no, pues jefe, son 10 trabajadores en un cafecito. Oiga, jefe, no, pues no nos baje el sueldo y toda la cuestión. Ya no se los bajo, ok, les subo el sueldo por arriba del mínimo para compensarle lo que les bajaron, pero despido a un trabajador. Entonces, sí. Va a tener un impacto sí o sí. Mira, yo me baso en estudios. Los únicos estudios serios hay cuando se crea el sistema del año 81 que se baja del 20 al 10%. Había diversos estudios citados en el DL 3500 que generaban 1 millón de nuevos empleos la baja de cotización. Entonces, ahora que la aumentamos de un 10 a un 18,5, el efecto empleo va a ser a lo menos 1 millón de nuevos cesantes. Y dado que nosotros pusimos este punto, Marcel reconoció hace 2 días que se generarían 100.000 cesantes. Ahora, no sé de dónde sacó ese estudio, así como bien rapidito, y con una cifra así como, oh, no, 100.000 cesantes. Y como que, no, 100.000 cesantes no es nada. Son 100.000 personas. Pero es brutal pasar de 10 a un 18%, 18,5%. Es brutal.
Yo no sé si eso lo han hecho en alguna otra parte del mundo. O sea, cuando tú lo pensás, como te digo, cuando uno, porque la gente Claro. siempre piensa en las grandes empresas que tienen Mm. mucha plata, pero no están pensando en el microempresario, ese que le cuesta pagarle digamos, el sueldo a el trabajador que tiene, por ejemplo. Los van a hacer, discúlpame el francés, pero los van a hacer mierda. Mira, y te quiero decir algo más. Chile se transformó, este 25-30% de informales de verdad son emprendedores. Chile, con el retiro del 10%, se generó un boom de crecimiento de 10% que no había ocurrido en los últimos 20 años, y la gente no destinó a gastarse esa plata. Ojo, es decir, una parte la destinó a pagar deudas, y algo bastante interesante de que la gente no se fue a comprar un televisor, no, pagó sus deudas. Y en paralelo, los que no tenían deuda, emprendieron todos, emprendieron. Y ayer, por ejemplo, conversaba con un cabro ingeniero ambientalista, cero pega, y por lo tanto, y el cabro dijo, gracias al retiro yo pude venir y armarme un tallercito, y con eso yo vivo. Entonces, eh, Chile ya destruyó su base económica y hoy día hay puros emprendedores, y por eso también uno entiende en paralelo que el Servicio de Impuesto Interno esté persiguiendo a las personas que tienen más de 50 transacciones, porque Es finalmente ridículo cuando salió eso, la verdad. están persiguiendo. Por ejemplo, yo te doy un caso concreto: una asesora del hogar que trabaja de lunes a viernes, se va a trabajar sábado y domingo a vender completo a la cancha de fútbol, y está aterrada de que el servicio la viene a perseguir, po. Ah, Y eso lo hace para poder pagarle la universidad a sus hijos, si no, no le queda otra. Y tiene un nivel de estrés terrible, se le cae el pelo, está para la embarrada, y ahora el fisco le empieza a perseguir a una persona de esfuerzo. ah. En eso no estamos volviendo como país. Ya ha sido tanto el nivel de aumentar impuestos, aumentar impuestos, aumentar impuestos, aumentar impuestos, que, claro, yo entiendo los modelos escandinavos de que se cobra un impuesto alto, pero que es estable, no es esta cuestión que te subo, te subo, te subo, te subo, te subo. Es algo estable, pero que tú tienes una contraprestación. Tiene educación de calidad, tiene sistema de salud de calidad. Entonces, claro, tu costo de vida se ajusta y vives bien. El tema es que hoy día en Chile está invivible. Con el sueldo mínimo, en la práctica no te alcanza para nada. Y lo único que está esforzando a la gente es irse a informalidad, más con todos los inmigrantes ilegales, que todos entran, si uno se pone a conversar con cada uno, oiga, usted tiene contrato, están todos en negro, todos. Entonces, obviamente que esto ha sido un proceso, y esta es la guinda de la torta. Y efectivamente el presidente Boric, que prometió ser la tumba del capitalismo, del neoliberalismo, como lo quiera decir, está cumpliendo su palabra. Si es que se aprueba esta reforma previsional, se roban los fondos de pensiones, y si se roban el patrimonio de los chilenos, porque este es el patrimonio de los chilenos, no hay otro, se roban esto, las consecuencias son desastrosas para Chile entre 2027 y 2030, la gente perdiendo sus casas a precio huevo. Que sabéis que No, 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 no se hay me hace entender. un déjà vu de alguna manera Mm, con lo que pasó mm, en Argentina. mm. Sí, Se me hace que vamos directo para eso, a lo que pasó en Argentina. Y lo que te iba a preguntar, lo que yo no entiendo, y esto me mm, tiene muy caliente, pero muy sí. caliente, es que ver a Chile Vamos, derecha, apoyando esto, Eliminando la en, libertad de cambio de fondo, principio de exacto, derecha a libertad, derecho de propiedad, es decir, es lo que hasta no, querían de verdad que no lo pillárselo a la entiendo. TV y la cuenta 2, se lo querían Claro, pillar. Por la presión ya eso lo bajaron, pero derecho de propiedad, libertad de cambio de fondo, imagínate en la cuenta obligatoria mandar a los de 50 años un fondo sin cambio. Cuando se viene más encima, ¿dónde está el riesgo? Porque también esto es un tema súper crítico: riesgo. ¿Cuál es el riesgo de pérdida en acciones? Sí, yo puedo perder un 50%, bueno, en una crisis financiera, sí, ha pasado el 2008, el 2020, listo. Grandes pérdidas de golpe, pero se recuperan en 6 meses. claro. Las acciones tienen alto riesgo de pérdida, pero se recuperan en 6 meses. Y después tengo dos categorías de activos. Una es la renta fija de corto plazo y otra es la renta fija de largo plazo. Uno es el depósito a plazo y la otra son los bonos de largo plazo. En la categoría bonos de largo plazo, el riesgo de pérdida hoy es en torno a 90%.
porque ya están subiendo las tasas de interés y cuando suben las tasas de interés, la renta fija de largo plazo pierde valor. Y por lo tanto, este es un ciclo que dura 40 años. Entonces, la renta fija de largo plazo funciona muy bien el año 81. Y por eso es que el fondo C y el fondo E ganaban porque bajaron las tasas de interés a nivel global de los bonos del Tesoro americano a 30 años y llegaron a un mínimo post pandemia de 15% el año 81. Toda esta baja aumentó el valor del fondo E hasta ¿cómo se aumentó post-COVID? Que llegó a una tasa de 0,08. Pero ya de esa tasa de 0,08 ya estamos en 5. Es decir, ya ha subido. Y por eso es que el fondo E, la prueba que tengo es que el fondo E, por ejemplo, el 2021, entre febrero y octubre del 2021, perdió un 21%. Entonces, este fondo sin riesgo, que tiene puros bonos del Estado de Chile hoy, pero después a futuro va a tener bonos de Japón, bonos de Europa, con niveles de deuda que obviamente no van a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? En el fondo, no están liquidando, no están obligando a perder. Esa es la palabra. Esta reforma te obliga a perder tus ahorros. Y por lo tanto, cuando eso ocurra en 2027, en el próximo gobierno, me encima gobierno de derecha, va a venir la revolución, la gente en masa, perdí 90% de mi ahorro, y ¿qué va a pedir? Más izquierda. No, si es brillante el plan, mira, es brillante, no tengo otra forma de decirlo, es brillante. Oye, Gino, y bueno, obviamente con esta reforma el tema de los retiros no más. No, pues si los Ya retiros, por totalmente. eso Boric no aprobó ningún retiro. Ahora lo entendemos. Este plan, a ver, los últimos 3 meses ha pasado, hay detalles que hay que estar mirando. Justo volvieron todos los programas de farándula que estaban obsoletos, que dejaron de existir por el, no sé, el 2014 y todo, todos volvieron hace 3 meses. Todos. Tienen la televisión inundada de programas de farándula, pero inundada. Y esperan verano del último año de gobierno para incorporar 178 páginas de modificaciones, que en la práctica son 700 páginas de comparado, el 15 de enero. Y estamos 9 días querían aprobar esto, entre Senado y Cámara. Ya, esto se va a extender para martes y miércoles de la próxima semana. Probablemente el miércoles sea el día final. Y por lo tanto, parece responsable aprobar una reforma con tanto detalle. Parece responsable una reforma que elimina todas las estructuras de inversión, los límites de inversión de renta fija, renta variable, los límites de inversión de cuánto invierto en Chile en el extranjero, los límites de inversión de qué categoría de inversión invierto en bonos. Y las AFP no pueden invertir en cosas que sean N o D. No pueden, no pueden. Y acá les van a permitir invertir en lo que quieran, porque saben que se pierden. Y como saben que se lo van a robar, entre comillas, ese es el punto. Saben que se lo van a robar porque saben que se va a perder toda la plata, por eso están retirando las garantías justo antes del evento. Justo antes de enero, retiran sus 2.000 millones de dólares. Porque si no, si nosotros perdemos un 90, ellos perderían un 90% de las garantías. Y como no quieren perder las garantías, la están retirando antes. Sí, mira, de verdad que ya anoche que logré entender y dimensionar y leerme todas las páginas, todos los trucos, están destruyendo el país en enero del 2027 si se aprueba esto. No ahora. No ahora todavía va a tener cambio de fondo, va a estar así como todo normal. Y esto es una bomba atómica al patrimonio de los chilenos que se desata en enero del 2027. Y que como dices tú, va a ser en un gobierno de derecha. Claro, claro. No, sí, es que es brillante, si tenéis razón, es brillante. Es brillante, es brillante. Si esto es un diseño. Y en la pasadita, POM, la FP llevándose plata, las compañías de seguro llevándose plata, robándose la plata en el extranjero a través de sociedades offshore. Y claro, y por eso ahora yo entiendo que Macías, que es el superintendente de pensiones, que fue el que el 2002 modificó en el Congreso el Fondo E. El Fondo E solo podía invertir en esta categoría que yo digo, los depósitos a plazo. Que, me faltó decir, cuando suben las tasas de interés, los depósitos a plazo empiezan a rentar más. Entonces, entre comillas, en el ciclo, si las tasas están altas,
tú tienes que irte a renta fija de largo plazo porque tienes 40 años muy buenos. Ahora que ya iniciamos el ciclo y que llevamos 4 años con alza de tasa y que va a seguir todavía 35 años con alza de tasa, ¿dónde me tengo que ir? A depósito a corto plazo. Por lo tanto, a renta fija de corto plazo. ¿Y dónde nos van a enviar? El 80% al extranjero, a la basura, a la renta fija de largo plazo. Entonces, incluso probablemente pueden haber grandes inversionistas, puede haber quizá un BlackRock, no digo que sean ellos, pero podría haber un BlackRock, un Vanguard, o el que sea, que de verdad diga, oye, ¿sabes qué? Sé que va a quedar la embarrada de acá a 3 años con los bonos que tengo yo de Japón, ¿a quién se los vendo? Hoy sé que mojemos un par de políticos, mojemos un par de presidentes, hoy ya nos costará esto 20 palos verdes, ¿cachai? Abrimos cuenta y listo, depositamos y hacemos esta modificación y con eso ellos venden los bonos basura aquí a los chilenos, se salen de la posición antes que pierda y nosotros perdemos. Gino, Perfectamente ¿y puede cómo ser afecta? ese nivel de corrupción y que, ojo, una señal que es re importante. Esto ya no se podía votar porque ya se terminaba, esto pasaba para marzo. Y tan desesperados están que el presidente tuvo que poner la firma para obligar a la Cámara a votar el próximo martes o miércoles. Marte. Va a Entonces, ser todo apurado. Lo que para te iba que a vean preguntar. que esto está, no es solo la derecha vendida, sino que es también el No, presidente de la República que está metido claro, atrás. claro. Yo quería preguntar, en el caso de la gente que está fuera de Chile, ¿en qué afecta esto directamente? Quizás, no sé, no sé si lo has pensado o si tienes algún ejemplo de cómo podría afectar a la gente que está afuera y que tiene su La, AFP en Chile. la gente que está afuera, lo primero cuenta dos. Yo ya no, es decir, yo no confío en una institución que su objetivo en esta reforma es quitarme las garantías. Yo ya no confío, pues, si no hay garantía, yo no confío. Y por lo tanto, cuenta 2 yo ya la retiré. Esa es mi forma de protesta. Yo ya retiré mi cuenta 2. Mi APB ya lo traspasé a entidades no AFP. Lo pasé, en mi caso, a Consorcio Corredores Bolsa, 100% online. Entonces los chilenos en el extranjero incluso pueden traspasar 100% online su APB. Y lo metí en un fondo de renta fija de corto plazo en UF. Listo, entonces, y estoy rentando un 8% al año, y sin riesgo de pérdida, sin nada, tranquilo. Entonces, yo ya salvé y la cuenta 2 también la metí en un fondo mutuo de UF de corto plazo. Por lo tanto, yo ya, la protesta, lo que tienen que hacer es retirar cuenta 2 APB. Cuenta obligatoria, cuenta obligatoria. Entre comillas, vas a tener, depende si eres mayor de 65 o menor de 65. Si los chilenos son mayores de 65, las mujeres mayores de 60, de acá a 2 años más, enero del 2027, van a tener tiempo para, o están jubilados y pueden estar tranquilos en el fondo C hasta 2 años. Cuando se acerque enero, es decir, en diciembre de 2026, tendrían que solicitar el SCOM, la oferta y cambiarse a una renta vitalicia. ¿Por qué esperar los 2 años? Porque igual las tasas van a subir estos 2 años y por lo tanto me van a pagar mucho más en la renta vitalicia. Entonces es esperar hasta diciembre de 2026 y ahí todos los pensionados pasarse a renta vitalicia. ¿Qué pasa al contrario con todos los trabajadores que te van a forzar a ir a un fondo generacional y que no vaya a poder hacer nada? Los chilenos deberían traspasar, averiguar los convenios con sus países actuales y va a ser mucho más conveniente en estos 2 años que ellos traspasen su ahorro al extranjero. A ese Eh, país, claro. ahora, hay cláusulas, pero no son para chilenos. Por ejemplo, los venezolanos, los extranjeros, tienen la opción de retirar su cuenta obligatoria en Chile si es que son técnicos y en el contrato pusieron una glosa especial en su contrato y de hecho ya lo tienen muy bien montado, muy bien aceitado y ellos retiran la cuenta obligatoria. Sí, hoy en día los extranjeros tienen mucho más beneficios que los chilenos, pero los chilenos no lo pueden retirar, por lo tanto tendrías que ocupar un convenio internacional para traspasarlo a otros países. Esa sería la opción entonces. Alberto, no sé si tú tenías algunas preguntas para Gino. Sí, más que nada lo que comenté algo allí, ¿no? Era respecto a que todos los actores que están ahí analizando el tema de la reforma, ninguno se ve, digamos, técnicamente muy preparado, porque tuve a la ministra Jara diciendo aprueben, aprueben que el mundo se va a acabar, pero
¿quién analiza, por ejemplo, con esta reforma cuánto podría recibir una persona normal, un Mm. sueldo promedio, a los 65 años? Si va a ser mucho mejor, si la tasa de reemplazo se va a mejorar también, esas cosas no las hemos visto. A ver, sí, sí la han mostrado, pero es un engaño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te suben, hoy día la PGU son 210 lucas. La PGU te la van a subir a 250. Eso es lo que está dentro de la reforma, para ser así como lo más objetivo posible. Pero claro, pero no tienen el escenario de que yo perdí el 80% de mi ahorro. Y por lo tanto, a lo menos, ojo, que puede ser más, porque si la parte que dejo en Chile la meto en bonos del Estado, que justamente el 20%, entonces va a estar en bonos del Estado, también puedo perder el 90 o el 100. Y por lo tanto, en esta reforma yo hice la simulación de que se pierde un 96% en este escenario de riesgo y la pensión en base a mis fondos previsionales, chileno promedio, 38 millones jubilados, recibe 166 lucas, su pensión se va a 17 lucas. Entonces, por un lado te doy 40 y te estoy haciendo perder 100, 140 en 2 años. Ese es el engaño, con Oye, número duro. Gino, ¿por qué nunca se analizó el tema de revertir las reformas que se habían hecho durante estos años a la FP? Porque lo que yo te escuché por ahí, que lo mejor sería conservar el fondo E como, digamos, no riesgo. O sea, Mm. como antes me parece que inicialmente se hizo como un fondo que era sin riesgo para las personas y eliminar o cambiar las tablas de mortalidad. Eso Lo es. que pasa es que hay que entender una cosa. Este sistema, cuando nace, si uno lee la historia de la ley, el otro día hice ese ejercicio, la gran preocupación que a uno le puede gustar o no le puede gustar el gobierno militar y ya, y eso es entendible, pero yo estoy hablando del documento, de la discusión, para separar cosas. Una cosa es los asesinatos, otra cosa es en la ley. Y en la ley, eh, sale claramente que la preocupación de los 5 generales era que a futuro se robara la plata, que los artistas del engaño, que era como le decían a los políticos, que los políticos no modificaran la ley, y para eso crearon 2 mecanismos de control. Uno era quórum calificado, es decir, exigir una alta votación. El segundo era que solo el presidente de la República podía modificar el sistema de pensiones. Pensaron que quizás los presidentes iban a ser buenos presidentes, pero la verdad es que todos los presidentes, desde Elwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera y Boric, todos han hecho cambios perjudiciales. Son 915 cambios y yo me atrevería a decir que solo 5 han beneficiado a los trabajadores. Solo 5. Entre esos quizás la PGU, para ser bastante claro. Eh, y por lo tanto, la gran mayoría de los cambios, el otro, el retiro del 10%, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero de los 915 cambios, 910 han sido perjudiciales. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera solución? Acá tenemos mira, estamos viviendo 3 caminos. Camino número 1, se aprueba la reforma, perdemos el 90% en enero de 2027 y listo, se acaba, se cierra el boliche y el país se va a la B y la pensión cae de no sé, y tampoco va a haber plata para la PGU, porque la PGU hoy en día se financia con los fondos de pensiones. Hoy en día el 20% de los fondos de pensiones están en bonos del Estado, por lo tanto, la PGU se está financiando ya con los fondos de pensiones. Entonces, entendiendo este escenario, llevaste las pensiones de los chilenos de, no sé, 160 en promedio, más los 200 de 360, va a subir puntualmente a 400 lucas y posteriormente se va a 20 lucas. Ese es el escenario si se aprueba, de acá al miércoles. Hay un escenario 2, se logra rechazar y damos dos peleas muy simples. Eliminar las tablas de mortalidad para el retiro programado, porque técnicamente las tablas de mortalidad se utilizan en los seguros, en las rentas vitalicias, porque yo tengo que estimar cuánto va a vivir en promedio. Y eso está bien. No se puede eliminar las tablas para la renta vitalicia, sí es verdad. Pero el retiro programado, si yo creo un fondo F con depósitos a corto plazo, en UF, que están rentando un 8%, hoy, y que va a seguir subiendo la rentabilidad, si eso es lo bonito por los próximos 35 años, hoy esa pensión de 166 lucas más las 200 bases
166 se transformarían en 330, más los 200, subiste la pensión más o menos de 360 a 500.000 pesos. Lo que implica crecimiento económico, porque con más plata hay más consumo y el efecto 900.000 jubilados es mucha plata en el país. Esa sería una reforma cortita. Fondo F, eliminación de tablas de mortalidad. Y con eso el retiro programado puedo retirar el 8%, no me voy a consumir, da lo mismo si vivo más que Matusalén, 120 años, bueno, listo. Yo solo retiro el 8%, solo la rentabilidad. Escenario número 3, derogamos todos los cambios, que sería todo regresar a un fondo C. La AFP, en vez de tener 2.000 millones de dólares en caje, subiría a 10.000 millones de dólares en caje, garantía mucho más grande, competencia mensual. El que está bajo el promedio se elimina, tiene que ponerse con las lucas, y la rentabilidad se invierte todo en Chile, se repatrian los capitales, se invierte todo en Chile. Entonces, cuando yo voy a pagar la carretera, hoy me subieron el taxi, pero yo soy el dueño, me lo devuelven. Hoy me subieron la luz, oye, pagué caro, pero me lo devuelven. Y por lo tanto la rentabilidad se va a UF más 16, que era lo que rentó el sistema de la primera década, y los últimos 3 años la rentabilidad promedio ha sido UF más cero. Más cero. Entonces, entendiendo de que los 915 cambios nos llevaron de UF más 16 a UF más cero, yo derogo los cambios y hay muchas probabilidades de que tenga rentabilidades en torno a UF más 16 y Chile se transforma en Suiza y la pensión, para hacer los 3 escenarios, pensión actual, los 200 de las PGU más 160, 360, de 360 con fondo F, salto en el adicional, 160 adicionales, estaríamos hablando de 520, y con derogación de cambios son 800 más 200, 1 millón de pesos. Entonces, esa es la diferencia y esos son los 3 caminos que podríamos tomar como país. Pero el camino número 1, que es el que nos lleva a la destrucción, de bajar de una pensión de 400 lucas a 20 lucas en 2 años, ocurriría si es que se aprueba esto el miércoles. Por eso tenemos que unirnos todos los chilenos, ojalá también los chilenos en el extranjero, le escriban a todos los diputados, también le pueden mandar los correos a los senadores, para que se rechace esta reforma previsional, porque es una estafa. Esto es una gran estafa, es la estafa del milenio, se están robando todo. Que es lo que lo habíamos conversado, me acuerdo la última vez que estuvimos acá me acuerdo que tú me dijiste, es muy probable que no lo, que no lo aprueben, pero bueno, como tú dices, pues, esta es una cuestión de que los políticos realmente hacen lo que quieren, no escuchan a la población, no miran lo mejor para la población. Y como te decía, yo creo que lo que hizo Chile Vamos, que se supone que es oposición, que es su trabajo precisamente ver este tipo de cosas y evitarla, me parece que es ridículo verlos cómo están defendiendo esto. Pero es que mira, pon al revés. Si yo soy BlackRock, tengo una posición que voy a perder 160.000 millones de dólares. Esa es mi pérdida, es mi equilibrio de Nasdaq. Ya estoy metido en la posición, estoy jodido. ¿Cómo me salgo? ¿Cuánto me costará mojar unos cuantos diputados? Y ni siquiera los diputados, sino que mojan al presidente del partido, porque el presidente del partido, ¿qué va a pasar? ¿Qué manda? Que ahora los están amenazando con quitarle los cupos que ni siquiera los presenten en las próximas elecciones. Entonces, entre comillas, la amenaza que hace el presidente del partido es, te saco. La única forma es que sea la rebelión tan grande que todos rechacen y por lo tanto no puede sacar a todos. No sé si me entienden. Entonces, claro. Y por eso es que tiene que haber la presión ciudadana, porque nosotros tenemos que amenazar con el voto. Yo no voy a votar por ti y te voy a mandar a jubilar. Entonces, si la presión del voto es mayor que la presión del partido, el diputado o senador va a rechazar. Si gana la presión del presidente del partido, entonces yo con un par de presidentes de partido, con el presidente de Chile, 3 personas, con el superintendente de pensiones, 4 personas, con el ministro de Hacienda, 5 personas, con 5 personas, siendo un inversor extranjero, estoy hablando en un hipotético, esto es todo condicional, no es que esté pasando, pero con 5 personas para este inversor extranjero que quiera salvar sus 160.000 millones de dólares, ¿cuánto le costará? ¿10 palitos verdes? ¿Con cueva? Y con 10 millones de dólares, salva 160.000 millones de dólares. Es bastante simple y claro. Claro que sí. Piensa, solo la AFP que retira 2.000 millones de dólares.
Ya, con 10 millones de dólares listo. Es decir, es maní. De hecho, probablemente ahora los políticos con esta información van a empezar a cobrar más caro. Seguro. Porque yo creo que ni siquiera cachan lo que están haciendo. Yo creo Claro. que el nivel intelectual hoy en día en el Congreso es tan bajo por el sistema de ON que permitió que gente con 1000 votos entrara al Congreso. Antes ganaban los mejores. Hoy día gana cualquiera que le bese las medias al presidente del partido y que lo ponga en una lista a competir. Entonces, yo creo que muchos políticos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Solo les llegó el hombre del maletín y se volvieron locos. Mira, esto me lo aprueba todo, listo. Y usted tiene acá el maletín. Obviamente en cuenta offshore, afuera, pero, oiga, no, es que esto se tiene que... También es interesante el tema del plazo de enero de 2027. ¿Tendrán planificado quizá una crisis para final del 2027 o marzo de 2027? ¿Por qué tan desesperado con la fecha? Eso también me llama poderosamente la atención. Claro. Por ejemplo, si Porque esto por algo. pasara, claro, si esto pasa para marzo y después le meten una modificación que en vez de ser 24 meses posterior a la aprobación, lo disminuye en justo 2 meses, que ya es una planificación ruda, ¿cachai? Que saben del evento de forma clara. Entonces, que un presidente de la República llame al Congreso, eso yo no lo había visto. No lo había visto en la historia de Chile. Tan desesperado, y claro, y la izquierda que lo que gana, destruir completamente el sistema Es lo que de siempre se ha pensiones. querido. Es lo que siempre se ha querido. Entonces ellos cumplen con sus compañeros y más encima le meten esta bomba en enero de 2027 al próximo gobierno que sería de derecha, y el gobierno de derecha con sus propias firmas se autodestruye. Me parece que queda bastante claro qué es lo que está pasando y bueno, te doy las gracias, Gino, porque obviamente para también la gente, como decías tú, que está en el extranjero, que también ponga presión porque es su plata, independientemente que no esté en Chile, es plata que se ganaron y es plata que tienen que cuidar. Así que mandar ese mensaje a toda la gente también de que tienen que pelear por eso la gente que es menor de 65 años, ya Gino nos dijo más o menos lo que había que hacer para los que ya están jubilados en los próximos 2 años, para poder protegerse lo mejor posible. Y ojo, y hay gente que puede que, chilenos que no tengan ahorro, este detalle lo quiero decir que es súper crítico, pero sus papás sí, po. Y si le roba los ahorros al papá, ¿qué va a pasar? El que está jubilado en AFP pierde la herencia. Entonces acá también están en juego la herencia. Claro. Miles de millones de dólares en herencia. Entonces, esto nos afecta a todos los chilenos. Ricos, pobres, con plata, sin plata, afecta a todos. Le están dando un gran garrotazo a 200.000 millones de dólares en enero de 2027 si se aprueba esta reforma la próxima semana. Muy bien. Harry, no sé si tienes alguna otra pregunta o... No, estamos bien. Excelente. Bueno, Gino, te quiero dar las gracias por habernos dado el espacio y habernos dado toda la información. Muchas gracias y muchas gracias por lo que estás haciendo, porque la verdad es que estás haciendo un trabajo ejemplar y sobre todo tratando de difundir esto lo más posible. Ojalá que toda la información que estás dando sirva para que la gente tome acción y, como dices tú, empiece a comunicarse con sus diputados, con sus senadores y tratar de empujar lo más posible, porque la verdad es que esto, si llega a pasar, como dices tú, es un escenario en que puede quedar una debacle de proporciones bíblicas prácticamente para Chile. Exactamente, ese es el escenario y la única forma es que todos los chilenos nos motivemos, vayamos a la próxima semana probablemente que al Congreso, si está de vacaciones, mejor que inviertan las vacaciones en ir al Congreso a rechazar esta reforma. Si no nos unimos los chilenos en esta, nos roban nuestro patrimonio. Después no reclamemos en enero de 2027 si nos vamos directo a los años 60, que ese es el escenario que sería, porque imagínate, sacar 160.000 millones de dólares, el dólar se va a 2 lucas. Claro. A 2 lucas. Claro. No, es que no, es demasiado caótico lo que están haciendo. Y por lo tanto hay que tener claro de que tenemos que rechazar, tenemos que unirnos, no importa si eres de izquierda, derecha, de centro, todos mandando correo a los diputados, a los senadores, amenazando con el voto. Esto es re importante, amenazando con el voto. Usted tiene que rechazar ni siquiera una cuestión puntual, no, se rechaza toda la reforma. La única forma es se rechaza toda la reforma o usted está jubilado. Téngalo claro, así que junte platita porque usted se queda jubilado en noviembre. Así que eso, querido Ronald, muchas gracias por el espacio y un gran abrazo a todos los chilenos en el extranjero.
que vivió esa experiencia y es maravillosa, tiene cosas muy positivas, pero también siempre está el arraigo con la patria. Así que un gran abrazo. Muchas gracias, Gino. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy y ya saben, vamos a estar todos los viernes acá en El Megáfono. Muchas gracias, que estén muy bien. Fui Ronnie para todos ustedes. Chao, chao.